Ahora sí, estamos en la sesión número 3 de repaso PDT, ya con formación ciudadana, y la mayoría me dice que revisó la ficha. ¿Ya? ¿Estuvo más fácil o más difícil que la anterior? Nadie responde. Yo lo encontré más fácil, como que me acuerdo que en la primera me habían costado muchas y quedé con duda en muchas, pero en esta quedé con duda con solo dos. Ya, perfecto. ¿Ya? La primera era súper complicada. La segunda y la tercera eran bastante abordables. ¿Ya? Les voy a compartir la guía para que revisemos. Ahora, eh, para Fabián y los que ingresan recién, recuerden que la guía tiene 5 primeras preguntas que están autorresueltas ahí mismo. Ustedes tienen la respuesta y la explicación. Si quedaron con duda en alguna de esas, la consultan nomás. Pero la idea es que revisemos esas 10 en las que ustedes no tenían la respuesta, ¿ya? Así que eso les voy a compartir ahora. Dime nomás. Metodología, esta clase va a ser igual a la de la anterior. ¿Cómo perdona? Metodología, esta clase va a ser igual a la de la anterior. Sí, a menos que tú quieras proponer algo diferente. No le pregunto, era para saber si podía ir y preguntarle las que tengo dudas. Ah, sí, pues obvio. O sea, mi idea es que revisemos las 10 completas, no que nos saltemos ninguna. Ah, ya, gracias. Ya, perfecto. Entonces, aquí ustedes tenían, pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Ya, perfecto. Ahí tenían las soluciones a las 5 primeras preguntas y les voy a mostrar las claves. Ya. Les voy a mostrar las claves ahora de las 10 finales. Ahí ustedes la pueden ver, las pueden anotar por mientras y corrobórenla con lo que contestaron ustedes. Ahí con el contraste ustedes pueden ver si tenían una idea buena, una idea mala, si quieren corregir algo, si revisamos algo en especial o no. ¿Ya? Ahí les doy unos 30 segundos para que anoten y comparen. Profe, le quería hacer una pregunta. Dime. Em, ¿Hay como alguna legislación como en Chile que diga que el gobierno, o sea, como más todo el sistema de educación, como que tiene que asegurar un poco el alcance de la tecnología para los niños? Que yo sepa, no. Está la ley LGE, la Ley General de Educación, que es como la que regula el sistema educativo en Chile. Y no, que yo recuerde, no dice como aseguramiento del acceso a la tecnología en Chile, no. Como es un tema tan nuevo, muy probablemente ni siquiera aparece mencionado el tema de la tecnología. Sí aparece mencionada la educación en la tecnología, el uso de los medios masivos, perdón, el uso de las TIC, tecnología de la información y las comunicaciones, pero no aparece asegurada eso. Además, recuerden que, chiquillos, estamos en un modelo neoliberal donde el Estado es subsidiario, por lo tanto, la Constitución no garantiza ese tipo de cosas. Que yo sepa, no veo muy poco probable que eso ocurra. Bueno, ya alcanzaron a notar, ¿cierto? Las respuestas. Recuerden que basta solo con que Sí, levanten. profe. Ya, perfecto, entonces. Ya, revisemos. Vamos a revisar las 10 cada una. No nos vamos a saltar ninguna. Así que si quedaron dudas con alguna, la vamos a revisar de todas formas. ¿Ya? Bueno, como la vez pasada, para que yo no hable todo el rato, la vamos a ir revisando de a una y les voy a ir pidiendo que me acompañen con la lectura, ¿ya? Aquí está, bueno, la temática de esta vez era las responsabilidades ciudadanas, pero yo como que subdividí la presentación en responsabilidades ciudadanas, los problemas de nuestra democracia y los desafíos sociales que podemos afrontar, porque era bien variopinta eh, la materia que había que abordar. Ya, la primera pregunta yo considero que es la más difícil de todas, así que Fabián, que eres nuevo, así que danos los honores, por favor. Puedes hablar, ¿cierto? Creo que sí, es que igual hay un poco de ruido ambiente a veces, que hay un bebé, pero No importa. tengo que leer Sí, la lee la pregunta. pregunta número uno, ¿no? Ya. En Chile existe una serie de beneficios tributarios a las empresas, pero no extienden a las personas en un caso. A ver, profe, ¿lo puedo acercar un poco? Es que no veo bien, o sea, lo veo un poco Ahí borroso. chiquitito.
Sí, estoy un poco piti, parece. Ya, en Chile existe una serie de beneficios a las empresas, pero no extienden a las personas. Un caso es el pago de impuesto del valor agregado, que afecta a la compra y venta de bienes y servicios. El 19% del IVA establecido en Chile lo pagan los consumidores, del cual las empresas pagan al físico la diferencia entre los costos de producción y el precio de venta del bien o servicio. De esta manera, las empresas pueden incurrir en lo que se llama elusión tributaria, aprovechando los beneficios tributarios del IVA, llevada la conducta en el plano práctico de la vida cotidiana. Es común que cuando vamos al centro comercial, al momento de pagar, nos pregunten, ¿boleto o factura? Si pide comprar con factura, la elusión tributaria se hace posible en situaciones como Ya, pasar gastos personales. Leo los... reviso la 1, la 2 y la 3, ¿ya? Ah, ya. Gracias, Fabián. ¿Le ha pasado eso que le han preguntado en el negocio, boleto o factura? Lo hacen más en el supermercado, en el líder. Sí, Lo en los hacen a ver. supermercados como más común. Sí, ya, eso pasa, bueno, en primera instancia, ustedes saben lo que es el IVA, ¿cierto? Es el impuesto que pagamos todos, que corresponde al 19% de lo que nosotros compramos. Nosotros no lo pagamos directamente, es un impuesto indirecto. Lo paga el comerciante que actúa las veces de recaudador, pero ese dinero no queda para él, sino que él lo tiene que después pagar, producto de la compra y venta de productos y servicios. Nosotros pagamos el 19%, lo cual es un impuesto indirecto y además es un impuesto regresivo, porque lo pagamos todos indiscriminadamente, independientemente de nuestro sueldo, las personas que ganan mucho y las personas que ganan poco. Se paga en función de lo que yo compro, no de cuánto yo gano. Por lo tanto, podría ser, es un impuesto regresivo porque proporcionalmente la gente pobre claramente tiene que comprar productos y servicios y se le va todo el sueldo en eso. Y por lo tanto, proporcionalmente paga mucho más impuestos que una persona de ingresos mucho más altos que solo destina una porción de su sueldo al gasto cotidiano y el resto le queda de ahorro. Por lo tanto, desde ahí partimos. El IVA también tiene algunas condiciones muy especiales para los emprendedores, para los empresarios, ¿ya? Cuando la compra se hace en función de un emprendimiento, cuando se compran algunos elementos que sirven para una empresa, el Estado les da algunas facilidades tributarias. Eso significa que puede descontar ese IVA que se pagó y lo puede declarar posteriormente como esta compra era parte para mi emprendimiento, para mi negocio, y el Estado después le devuelve el IVA. Por lo tanto, a partir de esa noción o a partir de esa idea, tenemos que revisar la alternativa. La número 1, pasar gastos personales por gastos de un negocio o empresa. Efectivamente, cuando yo digo boleta, significa que yo lo estoy comprando como particular y me cobran el IVA sí o sí. En cambio, cuando yo digo factura, significa que yo estoy comprando ese artefacto o ese elemento o ese servicio en función de un emprendimiento y por lo tanto después cuando haya que hacer la declaración de impuestos, ese IVA que yo pagué se me puede devolver. Por lo tanto, efectivamente podría llegar a ocurrir ese tipo de circunstancias donde muchas personas hacen gastos personales pero lo hacen pasar como gasto de la empresa para tener la devolución de impuestos. Rebajar el impuesto agregado por la vía de comprar materias primas, eso no pasa, ¿ya? Ese es un elemento que no lo contempla la legislación del IVA. Y la compra de un vehículo para uso personal a nombre de una empresa y así recuperar el IVA. Esta sí permite la legislación el poder comprar cualquier insumo que permita el desarrollo de un emprendimiento. Y, por lo tanto, esta pregunta era tremendamente específica y por eso yo la encontraba como la más difícil de todas. La alternativa correcta es la C. 1 y 3, la única que había que descartar era la rebaja de impuestos por compra de materias primas. No, los únicos elementos que se permiten son exenciones tributarias, es decir, que no se cobre el IVA en el caso de que yo esté apoyando a un emprendimiento propio, que puede ser una empresa o puede ser algún elemento que sirva para el desarrollo de esa empresa, como un vehículo. Y eso se conoce como elusión tributaria. En el video que yo le subí aparecía la diferencia entre elusión y entre evasión, ¿ya? Elusión es el uso de estos como resquicios legales que permiten evadir pagar impuestos. Pero no es lo mismo que la evasión, ¿ya? Que significa romper la ley para no pagar impuestos. Otro ejemplo que podría ocurrir es cuando las empresas, bueno, antes lo hacían con la ley del redondeo,
cuando uno ya no paga, por ejemplo, si un artefacto te sale, un artículo que tú compras te sale 1.594 pesos, tú ya no pagas los 4 pesos, te cobran los 1.590 solamente. Pero cuando pasaba eso, y para no darte el vuelto en pesos, el supermercado o la tienda te preguntaba si tú donabas los pesos a cualquier campaña. X, Fundación Las Rosas, o el Hogar de Cristo, qué sé yo. Y uno claramente, amablemente, uno dice, ¿de qué me van a servir 3 pesos? Que se los deje. Pero eso lo acumula en la empresa y lo pasa como donación de la empresa. Y las donaciones permiten exenciones de impuestos. Por lo tanto, esos 3 pesos ayudaban a que la empresa pagara menos impuestos al Estado. Y esas son formas de elusión tributaria. No son ilegales, pero son vacíos que tiene la legislación y que permiten el aprovechamiento de la empresa de estas instancias para pagar menos impuestos. Y eso igual es negativo porque el Estado deja de percibir mucho dinero por esa vía. Así que esta pregunta me parecía la más difícil de todas. No sé si tienen dudas al respecto. Pero ¿usted cree que una pregunta así específica nos pueda salir? No, no creo. Pero sí creo que pueda salir una pregunta respecto al IVA o la tipología de impuestos que hay en nuestro país. O también el tema de la elusión o evasión tributaria. ¿Ya? Esta pregunta así como cómo funciona el IVA y en qué casos tan específicos, no creo. Pero sí puede ser, por ejemplo, algún caso de evasión o elusión tributaria de algún tipo de empresa, producto de las noticias que han salido en el último tiempo donde las empresas han tenido casos de corrupción. Pero esta era la única que era como de ese tipo, según vi. Profe, Dime. es que creo que esa era la A. En las respuestas que nos mostró, creo que salía la A. ¿En serio? Ah, no, mi culpa, no. Vi mal. Era la C. Ya. Como este archivo está pesado, me cuesta volver después a la página original. Espérenme un ratito. Se pegó, no sé si ven el cursor ahí. Ya, ahí sí. Esperemos. Justo no cargó. Ya, perfecto. Continuamos con la 2. Ignacia, tú que hablaste recién. Ayúdame con la pregunta 2. Si bien los jóvenes tienen poca participación electoral, sí tienen interés en los asuntos públicos y participan de organizaciones sociales. Esta participación juvenil ciudadana se caracteriza por... Ya, revisemos la alternativa. Esta era más fácil y podíamos descartar. Darse solo a través de organizaciones formales. ¿Quién se acuerda cuáles eran las organizaciones formales de participación política? ¿Nadie? La ONG, ¿o no? No. Electorado, No, ya. las votaciones, instituciones públicas. Muy bien, a través del voto, que es una institucionalidad, y también a través de la participación en partidos políticos, ¿ya? Las maneras informales son las a las que se refiere la pregunta, ¿ya? Pero organizaciones formales son partidos políticos, el uso del voto, que es como la participación tradicional en política. B, manifestarse en organizaciones de voluntariado, ¿ya? U ONG, que no tienen fines de lucro, o en la lucha de derechos sociales, que es la participación en movilizaciones sociales o en algunas campañas. Efectivamente, la B es la correcta, ¿ya? C, prescindir de todo tipo de definiciones o adscripciones políticas. Hay como una reticencia a participar en partidos políticos tradicionales o a inscribirse en ellos. Sin embargo, no es... se presenta todavía, hay un margen de población juvenil que todavía se integra, pero eso no quiere decir que hay desinterés, ¿ya? De expresarse solo en redes sociales y organizaciones informales. No, porque tampoco en una estrategia PSU es tratar de evitar responder todas las preguntas que son como totalizantes. ¿Cuáles son las alternativas totalizantes? Cuando te dice todos, en todos los casos o en ningún caso. Esas alternativas son súper extremas y por lo general hay que mirarlas con cuidado. La D puede ser llamativa, porque efectivamente hay reticencia de la población juvenil a participar, pero eso no quiere decir que solo se expresen en organizaciones informales y solo en redes sociales. Igual hay un margen que participa con los canales tradicionales. Y la alternativa es concentrarse en los jóvenes que se sienten al margen del sistema social. Puede llegar a ser, pero también es una alternativa como media totalizante. La pregunta directamente va dirigida a cómo se ha desarrollado la participación juvenil en el último tiempo. Y si bien
la participación tradicional es escasa, se ha visto con mayor notoriedad en expresiones de voluntariado y en manifestaciones sociales, de las cuales ustedes han sido testigos muy directamente. Así que no sé si les complicó esta pregunta, pero a mí me parecía más fácil. La alternativa B era la correcta. Bueno, no hay duda al respecto, creo. Vamos a la pregunta número 3. Dime. ¿Podría dar un ejemplo de las organizaciones de voluntariado? Hay que... Ya, no se me ocurre un ejemplo. Greenpeace. No, Greenpeace es una ONG. Los voluntariados es como, por ejemplo, la gente que va a darle café a los mendigos en invierno. La pastoral. La pastoral es una forma como de voluntariado también. No, se llaman Un techo voluntariado. para Chile. No, Un Techo para Chile es una ONG, ¿ya? Se parecen mucho a las ONG, lo que pasa es que son una forma como más informal, que no tiene una constitución jurídica, no están constituidas como con personalidad jurídica. Las ONG son bien estructuradas, como que tienen una personalidad jurídica, tienen un RUT asociado, se declaran sin fines de lucro, tienen que hacer una declaración de los ingresos que tienen, etc. En cambio, un voluntariado es mucho más sencillo, es una actividad que simplemente tiene que ver como con la filantropía, con un fin como de caridad social, ¿ya? No hay una organización jurídica detrás, para nada. Por eso son más sencillas. Ya. Revisemos la pregunta 3. Aquí, ¿quién tengo por aquí? Christopher, que no te había visto en nuestras reuniones. O no sé si viniste en la última. Estuve en el anterior, profe. ¿Sí estuviste o no estuviste? Sí estuve. Sí estuviste. En la primera no estuviste, creo. Pero bueno, ya. La 3. Pero bueno, ya. Carentes de una genuina democracia participativa, las obras de arquitectura e infraestructura pública de las ciudades chilenas se han hecho sin el consentimiento de sus habitantes. Las ciudades chilenas hoy son el producto de 35 años de un desarrollo urbano sin regulación. El resultado es que nuestras principales ciudades se han vuelto ingratas, amorfas, brutalmente sesgadas, despojadas de su patrimonio histórico. Es necesario un nuevo sistema de gobierno urbano, donde la participación ciudadana en temas de arquitectura y urbanismo local esté garantizada, porque solo el interés de la ciudadanía puede hacer bellas y prósperas las ciudades. De acuerdo al diagnóstico que hace el autor sobre la evolución urbana en los últimos 35 años, la participación ciudadana se justifica en... Muchas gracias, Christopher. Lo dijiste hasta poéticamente la lectura. Suena bonito. Sí. Ya, las 3 premisas que tenemos que revisar son, ya, en función de lo que nos decía Sebastián Gray, de espacio público, respecto de la forma en cómo se ha hecho el desarrollo urbano en nuestro país. Se ha incentivado la erradicación de toda iniciativa privada en el desarrollo urbano. Esa es totalmente falsa y la deberíamos descartar de inmediato. Recuerden nuevamente que estamos en un modelo de desarrollo neoliberal donde la iniciativa privada es fundamental, incluso es preferente respecto de la participación del Estado. Por lo tanto, no ha habido ningún grado de erradicación de la iniciativa privada. Y hemos llegado a tanto que, por ejemplo, en el año pasado, o antepasado, no recuerdo, se empezó a difundir esta problemática de las grandes ciudades, donde las construcciones se hacían sin ningún tipo de regulación, y apareció el fenómeno de los guetos verticales, ya sobre todo en la comuna de Estación Central de Santiago, donde ustedes podían ver un edificio gigantesco, ridículamente gigantesco, con departamentos pequeñísimos, a los que ni siquiera les llegaba la luz del sol, y los vecinos quedaban finalmente hacinados prácticamente producto de la presencia de esa estructura que rompía con toda la armonía del paisaje y con todos los elementos mínimos que debe tener un espacio urbano para el desarrollo y la calidad de vida. O por ejemplo, Valparaíso, que es una zona patrimonial, y cómo en los cerros llegaban e instalaban un edificio que rompía como con toda la estructura de los cerros. Era como el cerro y de repente un edificio nada que ver, un edificio de arquitectura moderna en un cerro tradicional donde se debería haber preservado la arquitectura más bien antigua.
o algo más armónico con ella. O también el peor de los casos, cuando instalaron el mall en Castro, en la isla de Chiloé también, que tremenda estructura, y que estaba justo detrás de los palafitos, que era como la imagen más tradicional de Chiloé, y atrás le pusieron un mall, porque al parecer eso es más importante que la cultura y el resguardo a los espacios públicos. Así que la 1 definitivamente no podía ser. La 2, la participación ciudadana tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en las ciudades, por supuesto que sí. Ya, si no hay movilización, lamentablemente como la legislación en Chile respecto del cuidado de los espacios urbanos es tan mala, finalmente son los ciudadanos los que tienen que salir a solicitarla, ya a través de campañas, a través de manifestaciones, a través de protestas, así que es súper importante. Y la tercero, la necesidad de que el bien común no quede supeditado al interés particular. Efectivamente, esa es una conclusión a la que deberíamos haber llegado y que se debería reflejar en la futura legislación de resguardo a los espacios públicos. ¿Ya? El interés privado, en la actualidad, lamentablemente, parece ser más importante dentro de la legislación respecto del bien común. Interesa más bien la utilidad de la empresa, interesa más bien la venta rápida, y no se hace necesario o no se ha hecho tanto esfuerzo respecto del cuidado del bien común de las personas. Así que la alternativa correcta aquí en la número 3 era la D, 2 y 3, que son dos premisas que deberíamos haber sacado de conclusión de la lectura. No sé si hay duda al respecto en la 3, pero esa también estaba como más bien fácil. Ya, pregunta 4. La Chloe, antes de que se le caiga el internet. ¿Se me escucha? Se escucha increíble. Ya. La corrupción se le denomina el fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto de los estándares normativos del sistema, para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa. Corrupto es aquel que desempeña un papel que ofrece una dádiva voluntariamente para obtener un servicio o es presionado sutilmente por el corrupto para entregarla. Ya, muy bien, esa es una definición de Gianfranco Pasquino, y tenemos que revisar la definición de corrupción. ¿Qué ejemplos de los que se presentan a continuación representan un ejemplo de corrupción? Ahí la respuesta correcta era la 4, la alternativa D, pero veamos cada una de ellas. La representación de los intereses privados frente a la autoridad pública a través de la exposición de argumentos. Eso es totalmente válido. Todo el mundo tiene derecho a expresar sus propios intereses, sus propias intenciones a los funcionarios públicos de manera abierta. De hecho, existe la ley de lobby, ¿ya? La ley de lobby es una ley a través de la cual todos los funcionarios públicos deben llevar un registro de las reuniones que tienen con representantes de la sociedad civil, para que así la gente sepa con quién se reunió o si tiene más contacto con un grupo que otro. Sobre todo para regular las reuniones con grupos empresariales, que a raíz de los casos de corrupción del último tiempo, es necesario que la ciudadanía sepa a qué intereses representan los funcionarios, los parlamentarios. Por lo tanto, el que se haga a través de argumentos, con reuniones abiertas, no tiene ningún problema. B, la reunión de grupos de vecinos con concejales o el alcalde de su comuna para intentar influir en las decisiones sobre el plan regulador comunal. Eso también es totalmente válido. De hecho, deberían hacerlo los alcaldes siempre, considerar la opinión de los ciudadanos para la toma de decisiones. No tiene nada de malo. C, la reunión de organizaciones civiles con parlamentarios para tratar de influir en la tramitación de un proyecto de ley. También es totalmente válido. El problema no es que la gente se reúna con los funcionarios públicos. El problema es cuando hay intereses económicos detrás. D, la entrega de un estímulo económico, y ahí está lo clave. Ya para definir lo que es corrupción, hay que tener como intereses particulares que se ponen por sobre el interés común. Y aquí la entrega de un estímulo a un alcalde para que se apruebe la adjudicación de un contrato de basura en una determinada empresa. Por lo tanto, aquí no media el bien común, sino que media el interés personal del alcalde, que recibe un soborno en el fondo para que tome una determinada decisión en su municipio. Y finalmente, la reunión de parlamentarios con empresarios que tengan interés en un determinado proyecto de ley. Quizás nos podríamos haber confundido en esta, porque los principales ejemplos de corrupción tienen que ver con el empresariado. Pero incluso la sociedad civil, la junta de vecinos, los empresarios tienen derecho a juntarse con las autoridades y exponer sus argumentos, sus visiones, sus intenciones de manera libre, abierta, con argumentos y claramente sin sobornos de por medio. La única que correspondía aquí a un caso de corrupción es la alternativa
D, ¿ya? Esa también estaba como más o menos fácil, porque era fácilmente distinguible el caso de corrupción. Revisemos la pregunta 5, y me estoy quedando, ¿no? Alcanzamos de más la pregunta 5, ¿ya? Aquí me va a ayudar Grecia Godoy. ¿Estará por ahí la Grecia o solo prendió, solo se conectó? Parece que solo se conectó porque no me pesca. Ya. María José Concha, ayúdame tú entonces. Ya voy. Estamos en una situación lamentable desde el punto de vista regulatorio en Chile en la relación dinero y política. Esto no es solo campaña electoral, sino que la relación del conjunto de actividades que tienen que ver con el sector privado y que se relacionan con el mundo político, desde declaración de intereses, pasando por lobby, financiamiento permanente de la política y electoral. Las empresas, como tiene Multiroot, hacen donaciones bajo distintas rutas a los candidatos y el 90% de las donaciones son reservadas. Por lo tanto, la transparencia en Chile es cercana a cero. En Estados Unidos hay que declarar todas las donaciones. Todo es público y es explícito quién dona a quién. Adicionalmente, este es un incentivo perverso, porque las empresas en la ley pueden descontar impuestos. Tú donas, lo haces reservadamente y además descuentas impuestos como empresa. Entonces el incentivo es que las empresas hagan las donaciones. Muy bien, gracias María José. Esta pregunta está relacionada con algo que les comentaba recién, cómo las donaciones de algunas empresas o de las empresas permiten hacer un descuento en el pago de impuestos. Y eso es aprovechado en muchas ocasiones con fines que no son tan altruistas, ¿ya? Se supone que el Estado propone esta idea para que las empresas se motiven, se incentive en la donación, sobre todo a grupos de caridad, pero no siempre se utiliza para temas de caridad. A veces se utiliza para las donaciones a campañas políticas que tienen intereses creados, por lo tanto eso es relevante de considerar y de limitar. El texto hace referencia a la falta o mala regulación de la relación entre los intereses privados de las grandes empresas y el Estado, por lo que se dan malas prácticas en la relación entre el dinero y la política. Algunas de las malas prácticas que se han conocido en el 2015 han dejado en evidencia situaciones que pueden ser constitutivas de delito. De acuerdo al texto y sus conocimientos, este podría ser el caso de, y ahí la alternativa correcta era la B, la influencia de alguna empresa en las votaciones parlamentarias en algún proyecto de ley que afecte sus intereses. ¿Algunos se acuerdan de un ejemplo en lo que podamos haber visto, ese tipo de circunstancias donde el interés de una empresa intervino en la generación o en la votación directamente de alguna ley? Ese tipo de preguntas yo creo que es probable que la consulten en la PSU, porque como está tan en la palestra, ¿nadie se acuerda? Nadie. Pero me imagino yo que ustedes habrán escuchado la noticia de la ley de pesca, claramente. La ley de pesca que finalmente, muy polémicamente, dejó la administración de los recursos o del acceso a los recursos pesqueros en familias monopólicas, en el control de la extracción, y claramente hay intereses creados ahí porque después se comprobó que muchos de los parlamentarios que votaron a favor de la ley de pesca tuvieron contacto directo con empresarios, precisamente empresarios de esas 7 familias a las que favoreció esta ley, y se comprobó ese nexo. Y si bien la ley de pesca todavía está sumamente cuestionada porque todo el mundo desconfía de la legitimidad de su origen, ¿ya? No se discutió de manera democrática, escuchando a todos los actores, sino que aquí hubo una intervención directa de estos grandes empresarios. Por lo tanto, eso puede ser constitutivo de delito, ¿ya? Que participen empresas de lobby, como lo dice la alternativa A, es totalmente válido, porque la ley de lobby regula efectivamente el contacto de estas personas con sus propios intereses con los parlamentarios, siempre y cuando no haya ningún soborno de por medio y debidamente regulado. Así que la A no constituye delito. La C, el ejercicio de cargos públicos de personas que tengan o hayan tenido alguna relación con negocios o actividades empresariales. En la medida de que ya no las tengan, pueden optar a cargos públicos totalmente. De hecho, al presidente de la República se le pide que deje su
su patrimonio a cargo de otra persona mientras él está en el ejercicio de su cargo, ¿ya? Ahí claramente la ley no es tan específica, pero al menos existe la intención de que alguien que está en su cargo público no vea interferida su labor con sus intereses personales o sus intereses de negocio. D, el nombramiento de personas en cargos públicos que antes se hayan desempeñado en el sector privado. Bueno, el gobierno de Piñera nos da cátedra de que eso claramente no es delito, porque la mayoría de sus ministros vienen desde el mundo privado, ya no hay problema con eso. Y E, el descuento de impuestos de empresas que hayan efectuado aporte económico reservado a campañas políticas, ¿ya? Eso no es delito. Que sea éticamente reprochable, es verdad, pero no es delito. La única que constituye delito es esta, que intervenga directamente una empresa en las votaciones de leyes, como sí se hizo en la ley de pesca. Esta pregunta, como a lo mejor buscar algún ejemplo contingente respecto de corrupción, puede estar en la PC, ¿ya? Me quedan 3 minutos. No sé si tienen dudas con esa pregunta, para que alcancemos a leer las 6. No, profe. No, perfecto. Entonces le voy a pedir a Francisco Severino, ¿está por ahí? Sí, profe, se escucha bien. Se escucha increíble, inmejorable. Qué bueno. Ya, profe, lo voy a poner entonces. Si se corta es porque estoy viajando. Bueno. Ya. El salario promedio mensual per cápita en Chile es de 875.000. Con este ingreso, las personas no deberían tener problemas económicos y las familias menos, ya que el ingreso mensual de una familia de 4 integrantes debería ser de 3.500.000 pesos. Con estos ingresos, nadie en Chile tendría problema económico. El problema es que los montos representan un promedio que no tiene nada que ver con la realidad cotidiana que vivimos la mayoría de los chilenos. El pedir prestado o endeudarse hoy en nuestro país es algo totalmente natural. Muy bien. La pregunta dice así: el texto anterior da cuenta del problema social del endeudamiento en Chile. De acuerdo al texto y a sus conocimientos, se concluye que, antes de darle la respuesta y de explicarla, les voy a pedir lo siguiente. Les voy a pedir que salgan de la reunión y vuelvan a ingresar con el mismo link, porque no voy a alcanzar, va a quedar la explicación cortada porque se me va a ir, me queda menos de un minuto ahora, ¿ya? Así que corten la sesión, yo la voy a cerrar y vuelvan a ingresar con el mismo link, ¿ya? Así que nos vemos en unos segundos.